¿Te has preguntado alguna vez por qué hay mañanas que parecen bendecidas y otras en las que todo parece salir mal? Santa Teresa reveló 7 actos simples que transforman completamente el alma al amanecer. ¿Y si el problema no es tu vida, sino cómo comienzas cada día? Santa Teresa de Jesús no escribió un manual de rutinas matinales, pero en sus escritos, cartas y enseñanzas, dejó trazos luminosos que hoy nos permiten comprender cómo una mañana puede ser sagrada o desperdiciada. Lo que hagas en los primeros minutos del día no solo afecta tu mente, tu ánimo o tu rendimiento, afecta directamente tu alma. Los grandes santos no improvisaban sus mañanas. Sabían que el alma es más vulnerable al despertar y que las primeras decisiones del día condicionan el resto de las horas. Santa Teresa, con su sabiduría mística y su fuego interior, vivía cada amanecer como un campo de batalla espiritual. En este video te revelaré los 7 actos matutinos teresianos que pueden proteger tu mente contra la confusión y tu alma contra el vacío espiritual. No son complicados, no requieren mucho tiempo, pero pueden cambiarlo todo. Si deseas que Dios reine desde el primer minuto de tu día, escribe en los comentarios: «Despierta mi alma, Señor». Quédate hasta el final porque en la última parte aprenderás cómo integrar estos 7 actos en una rutina diaria que protegerá tu mente y salvará tu alma. Antes de comenzar, fortalece tu espíritu. Dale like si anhelas claridad al despertar y suscríbete si deseas vivir cada día en la presencia de Dios. Despertar es más que abrir los ojos. Es en realidad el instante más decisivo de toda la jornada espiritual. Ahí, entre el sueño y la conciencia, cuando el alma regresa al cuerpo, ocurre una realidad invisible que marca la tonalidad del día entero. Santa Teresa de Jesús comprendía esto con una profundidad que muy pocos han alcanzado. No es exagerado afirmar que para ella, la primera frase del día era una consagración, un acto de pertenencia, un acto de guerra espiritual. Su oración matinal, sencilla pero abrasadora, decía: «Tuyo soy, Señor, para ti nací, ¿qué mandáis hacer de mí?». Estas no eran palabras lanzadas al viento, ni fórmulas vacías que el tiempo borra. Eran una entrega total del alma desde el primer instante del día. En este bloque, nos adentraremos en el significado profundo de este despertar consciente y en cómo esa actitud puede proteger no solo nuestra paz interior, sino también nuestra integridad espiritual. Para muchos, la mañana inicia con ansiedad, con ruido mental, con el salto inmediato a las notificaciones del móvil, los pendientes, las noticias o los temores. Pero el alma no está hecha para comenzar así. El alma, al despertar, necesita primero saberse amada. El acto teresiano de decir «tuyo soy» no es solo una declaración de fe, es una forma de orientación interior. Es decirle al alma dónde está, a quién pertenece y por qué ha vuelto a la vida ese día. Santa Teresa sabía que muchas almas se pierden en la niebla de la mañana porque no reclaman su identidad en Dios desde el inicio. Ella no recomendaba una serie de ejercicios mentales ni técnicas motivacionales. Ella ofrecía algo más fuerte, una declaración espiritual de entrega. Esta frase «tuyo soy, Señor» es un escudo invisible contra el desgano, contra la desorientación, contra el ruido y la confusión que pueden apoderarse del alma desde temprano. Muchos santos han hablado del momento del despertar como un instante sagrado, pero en Teresa hay algo más íntimo, hay una experiencia mística de pertenencia. Es como si el alma, apenas abierta al día, se abrazara al pecho del Creador antes de dar el primer paso. Cuando una persona abre los ojos y lo primero que pronuncia, mental o verbalmente, es una frase de entrega total a Dios, algo se alinea en su interior. Ya no despierta para sí, ni para el mundo, ni para sus problemas. Despierta para Dios. Y eso, aunque parezca pequeño, es el principio del orden espiritual.
La neurociencia moderna ha descubierto que los primeros segundos del día son los de mayor plasticidad mental. Es decir, en ese instante, el cerebro está más receptivo, más moldeable. Las primeras palabras, los primeros pensamientos, configuran la actitud general con la que enfrentaremos el resto del día. Esto no lo sabía Santa Teresa desde la ciencia, pero lo vivía desde el espíritu. Lo que tú le dices a tu alma al despertar determina cómo esa alma se comportará cuando lleguen las pruebas, los ruidos, las tentaciones, las tareas. Si el primer pensamiento es mundano, el alma comenzará el día atada a lo terreno. Pero si el primer pensamiento es divino, el alma comienza elevada, sostenida, fortalecida. Ahora bien, ¿cómo incorporar esta práctica de modo realista en una vida moderna, llena de distracciones y ruido? La clave es la intención previa. La noche anterior, antes de dormir, puedes repetir interiormente: mañana al despertar, lo primero que diré será: tuyo soy, Señor. Esa preparación, aunque parezca mínima, entrena al alma para buscar su centro al regresar del sueño. No se trata de rituales largos ni posturas físicas, sino de una orientación voluntaria del corazón. También puede ser útil escribir esa frase: tuyo soy, Señor, y colocarla junto a la cama, en el móvil como fondo de pantalla, o incluso en una nota adhesiva sobre el interruptor de la luz. Lo importante no es el medio, sino el fin. Recordar cada mañana que el despertar no es nuestro, es de Dios. Hay testimonios de personas que han vivido esta entrega con fruto tangible. Personas con ansiedad crónica que descubrieron cómo una sola frase al amanecer traía una paz inexplicable. Personas que vivían inmersas en el ruido y al comenzar el día con esta consagración, encontraban un centro interior del que no sabían que eran capaces. Porque esta frase, aunque breve, no es débil, es una espada espiritual. Santa Teresa no escribió esa oración como una poesía bonita, la vivió. En sus momentos de enfermedad, de contradicción, de persecución y de cansancio físico, ella comenzaba el día con esas palabras. No porque se sintiera fuerte, sino porque necesitaba que Dios la poseyera desde temprano. Entendía que el alma es débil al amanecer y que si uno no se entrega, es el mundo quien toma el control. Por eso lo decía con urgencia, con fe, con decisión: tuyo soy. Esta práctica también tiene una dimensión profundamente teológica. En esa frase se reconoce la total dependencia de la criatura respecto del Creador y se asume la verdad fundamental de la existencia, que nacimos para Dios y no para nosotros mismos. Es una forma de declarar con humildad y firmeza que el día no nos pertenece, que no es para nuestros planes egoístas, sino para la voluntad divina. Es un acto de humildad y de libertad a la vez. Quien comienza el día así, aunque tenga un horario lleno, aunque esté rodeado de responsabilidades, ya no camina solo. Camina con un propósito, con una identidad reafirmada, con una dirección clara. Ya no será esclavo de la urgencia, ni rehén del desánimo, porque sabe, desde el primer momento del día, que pertenece a Dios. Por tanto, despertar diciendo: tuyo soy, Señor, es el primer acto matutino que protege el alma y el cerebro. Protege la mente porque le da dirección. Protege el alma porque la consagra. Protege la jornada porque la orienta. Es el punto de partida de toda rutina verdaderamente espiritual. Y no necesitas fuerza, ni energía, ni ánimo. Solo necesitas recordar y pronunciar. Cada día comienza como un regalo o como una batalla. Santa Teresa nos enseñó que el primer suspiro de la mañana puede ser también el primer grito de victoria. Hay quienes despiertan en medio del ruido, aunque su entorno esté en silencio. Es el ruido interior, el más penetrante, el más traicionero. Santa Teresa lo conocía bien. Lo llamaba el bullicio del mundo metido dentro del alma. Y si algo tenía claro la Santa de Ávila,
era que para escuchar a Dios al amanecer, el alma debía primero acallar todo lo demás. No se trata de buscar un silencio físico absoluto, aunque eso ayude. Se trata de entrar en una actitud de recogimiento interior, de no encender la mente hacia afuera, sino hacia adentro, de no abrir el día al mundo, sino a Dios. Santa Teresa aconsejaba, desde su experiencia, que el alma se acostumbre a guardar silencio en su interior antes de entrar en la actividad del día, porque solo cuando calla lo de fuera puede hablar Dios por dentro. Muchos inician el día abriendo redes sociales, leyendo titulares de noticias, revisando correos o contestando mensajes. Lo hacen casi de forma automática, pero esa rutina, aunque parezca inofensiva, va modelando el alma, la dispersa, la lanza al mundo antes de haberse posado en Dios. Santa Teresa proponía lo contrario: dejar que el alma se pose antes de volar. Guardar el silencio como si fuera una lámpara encendida en la madrugada. En la vida teresiana, el silencio es un lugar de encuentro, no de vacío. Es allí donde el alma se descubre habitada. Teresa sabía que el alma humana es como un castillo lleno de habitaciones, pero que muchas veces se pierde entre sus propios pasillos. El silencio interior en la mañana es la manera más sencilla de volver al centro, no a través de técnicas de meditación mundanas, sino a través del amor y la atención dirigida a Dios. Uno de los errores más comunes al despertar es lanzarse a hablar, a correr, a organizar. La prisa del mundo se instala como una voz imperativa que exige productividad inmediata. Pero lo que Santa Teresa sugiere es un acto de rebelión espiritual contra esa urgencia. Detenerse, callar, escuchar. No hay que decir nada, no hay que hacer nada. Solo basta con ser consciente de la presencia divina en el alma y permanecer ahí unos minutos. Esa es la medicina silenciosa del amanecer. Silencio no es evasión, es comunión. Es el espacio donde Dios tiene permiso para entrar sin competir con nuestras ideas, opiniones o ruidos. Y es en la mañana, cuando el alma está más vulnerable, cuando esa entrada se vuelve más fecunda. Teresa lo vivía así. En la madrugada, muchas veces enferma o débil, se recogía en silencio. No por costumbre, sino por necesidad espiritual, porque sabía que el alma que empieza el día escuchando a Dios no se perderá en el ruido del mundo. Hoy, más que nunca, vivimos en la cultura del exceso informativo. Apenas abrimos los ojos, ya somos bombardeados por voces externas que pretenden instalarse en nuestra conciencia. Pero el alma no fue creada para ser receptáculo del mundo, sino templo del espíritu. Y para que ese templo se encienda en la mañana, hace falta silencio. No un silencio vacío, sino un silencio habitado. Un acto concreto para practicar este silencio interior es retrasar deliberadamente el uso de aparatos electrónicos por unos minutos tras despertar. En lugar de buscar una pantalla, buscar el interior. En lugar de prender el teléfono, prender la vela de la conciencia de Dios. Estos pequeños actos, aunque sencillos, producen transformaciones profundas. El alma, sin ser violentada por el exterior, comienza el día desde su propio centro, en paz, con orden, con luz. Santa Teresa no tenía dispositivos electrónicos, pero sí conocía el ruido interior de los pensamientos que no cesan. Por eso insistía en el recogimiento. Y ese recogimiento no es un estado místico reservado a los contemplativos, sino una postura espiritual accesible a todos. Es simplemente cerrar los ojos del alma al mundo y abrirlos a Dios. ¿Y qué sucede cuando se logra este silencio matinal? Ocurre lo inesperado. El alma se vuelve receptiva. Se dispone a recibir luz, dirección, consuelo. Es como una hoja en blanco sobre la que Dios puede escribir. En cambio, si comenzamos el día llenando la hoja con nuestras propias preocupaciones, será difícil que la gracia tenga espacio para actuar.
el silencio también protege el intelecto. La ciencia ha comenzado a demostrar que los minutos de quietud al despertar ayudan a ordenar los niveles hormonales, a reducir el cortisol, a evitar el estrés anticipado. Pero más allá de la biología hay algo mayor. El silencio matinal protege la visión espiritual del día. Lo que ves al despertar, lo que escuchas, lo que sientes, condiciona cómo interpretarás los acontecimientos posteriores. Y si lo primero que percibes es la quietud de Dios, todo lo demás se acomoda. En los conventos reformados por Santa Teresa, el silencio de la madrugada era considerado sagrado. No se interrumpía, no se violaba, no se menospreciaba, era el tiempo de Dios. Y aunque muchos hoy no viven en un monasterio, pueden convertir su habitación en una celda interior, al menos durante los primeros minutos del día. Basta con decidir no romper el silencio. Basta con elegir no hablar antes de orar, no mirar antes de contemplar, no actuar antes de escuchar. El mundo necesita almas silenciosas que comiencen el día en Dios. Almas que no se dejen arrastrar por lo inmediato, sino que primero se enraícen en lo eterno. El silencio matutino es una forma de decirle al alma: antes de salir al mundo, quiero encontrarme con mi Creador. Y esa decisión, aunque invisible, cambia completamente la jornada. Este silencio es también humildad, es decirle a Dios: no tengo nada mejor que hacer, ni nada más urgente que escucharte. Es reconocer que no somos los amos del tiempo, ni los señores del día. Es entregarle a Dios los primeros segundos, los más frescos, los más puros, los más libres de contaminación. Es decirle: aquí estoy. Háblame antes de que lo haga el mundo. En la experiencia de Santa Teresa, el silencio no era una técnica, sino una disposición de amor. Callaba no porque no tuviera nada que decir, sino porque esperaba que Dios hablara primero. Esa espera silenciosa se convierte con el tiempo en una necesidad del alma. Quien lo prueba no quiere comenzar el día de otra forma. Por eso, el segundo acto matutino teresiano es este: guardar silencio interior al amanecer, no por pasividad, sino por comunión, no por vacío, sino por plenitud. Porque si el alma logra callar al mundo por unos minutos, puede comenzar a escuchar el cielo. Después del silencio interior, el alma se encuentra abierta como tierra fértil, pero toda tierra, si no recibe semilla, acaba endureciéndose o volviéndose estéril. Por eso, Santa Teresa insistía en la necesidad de alimentar el espíritu en cuanto se inicia el día, no con ideas humanas, sino con palabras que provengan de Dios. Y en su vida, dos fuentes eran claras y constantes: el Evangelio y su propio libro de la vida, que no era más que el testimonio de lo que Dios había hecho en su alma. Comenzar el día con una lectura breve del Evangelio es como encender una lámpara en el corazón. No se trata de estudiar, ni de analizar, ni de buscar doctrinas complejas. Se trata de permitir que una frase, una imagen, una palabra de Cristo se instale en el centro del alma y la acompañe durante la jornada. El alma que escucha al Señor al amanecer camina con dirección. La que se alimenta de su palabra no tendrá hambre de banalidades durante el resto del día. Santa Teresa no tenía acceso diario a toda la Sagrada Escritura como lo tenemos hoy, pero cuando tenía oportunidad, abría el Evangelio como quien abre una carta personal. Cada palabra le hablaba directamente, le hería, le sanaba, le iluminaba. Su amor por la verdad revelada era tan profundo que la usaba como medida para examinar su interior y como escudo para enfrentar las pruebas. Por eso recomendaba con insistencia que el alma no comience el día sin haber recibido siquiera una chispa de luz divina, pero también reconocía que no siempre es fácil adentrarse en los evangelios con el corazón abierto. Por eso, otra fuente que proponía con sencillez era la lectura de sus propios escritos, especialmente del libro de la vida,
no como un modelo personalista, sino como un testimonio místico de cómo actúa Dios en un alma que se deja moldear. Para muchos fieles, leer aunque sea un párrafo de este texto al despertar ha sido una forma de encender la conciencia, de despertar el deseo de santidad y de recordar que la vida espiritual es una historia viva entre Dios y su criatura. El alma humana necesita alimento constante, y no cualquier alimento, sino uno que eleve, que purifique, que fortalezca. Por la mañana, cuando el corazón aún no ha sido tomado por las urgencias del mundo, la palabra de Dios puede entrar con más profundidad y dejar raíces más hondas. Ese es el momento en que Cristo puede sembrarse sin que otras voces compitan por la atención. Por eso, dedicar solo 2 o 3 minutos a leer un pasaje breve del Evangelio o una página del libro de la vida puede marcar una diferencia real en el día. No hace falta leer capítulos enteros. Basta una frase, una imagen, una escena que se quede en el corazón. Puede ser la mirada de Jesús al joven rico, las palabras a la samaritana, la súplica del leproso o el llanto de Pedro. Cada uno encontrará su porción según lo que su alma necesite. Santa Teresa sabía que no se trataba de cantidad, sino de profundidad. Una sola palabra dicha por Dios basta para transformar el alma, decía en distintas formas. Y tenía razón. Cuando esa palabra se recibe con fe al amanecer, es como una semilla que germina todo el día. En su convento, solía pedir que las hermanas comenzaran con alguna lectura espiritual sencilla, no porque fuera un mandato, sino porque comprendía que el alma necesita dirección, que sin una palabra que ordene, que inspire, que redima, el corazón tiende a dispersarse. En su propia vida, Teresa recurría al Evangelio como fuente de fuerza y al recuerdo de lo que Dios había hecho con ella como prueba de que no estaba sola en el camino. Hoy, quien tiene acceso a una Biblia o a una edición del Libro de la Vida, posee un tesoro. Tenerlo al alcance, sobre la mesilla de noche o junto a la silla donde uno ora, puede ser el primer paso para construir una rutina matinal profundamente espiritual. Y más aún, puede ser el remedio silencioso contra la confusión, la angustia, el pecado o la tristeza. Porque una palabra que viene de Dios a tiempo puede salvarnos de decisiones erradas, de actitudes destructivas o de pensamientos nocivos. En esta práctica matutina hay también un acto de humildad. Es decirle a Dios, no sé cómo vivir este día, enséñame tú. Es reconocer que la sabiduría no está en uno mismo, sino en la palabra. Es aceptar que necesitamos ser guiados, corregidos, levantados. Santa Teresa, con todo su genio y su mística, nunca se sintió autosuficiente. Por eso volvía una y otra vez a la Escritura y a sus propias experiencias escritas, no como maestra, sino como discípula que quiere comenzar el día escuchando antes que hablando. Y no solo eso, hay un valor psicológico también. Comenzar el día con una lectura espiritual ayuda a anclar la mente en lo eterno antes de sumergirse en lo cotidiano. Protege la imaginación, orienta las emociones, reduce la impulsividad. El alma que ha sido alimentada con lo divino tiene más fortaleza para enfrentar las pruebas humanas. Por eso, este acto sencillo tiene un doble efecto. Nutre el alma y protege el cerebro. En el mundo moderno, donde tantas personas despiertan con pensamientos ansiosos, con cargas emocionales, con miedos recurrentes, comenzar el día con una palabra de Cristo o con un testimonio de conversión profunda puede significar la diferencia entre una jornada caótica y una jornada conducida por la gracia. Santa Teresa no prometía días fáciles, pero sí caminos seguros, y entre ellos alimentarse cada mañana con algo que provenga de Dios. Si el primer alimento del cuerpo es importante, el primero del alma lo es aún más, y así como el desayuno determina en parte el estado físico del día, la lectura espiritual matinal determina el estado del alma. Por eso ella no dejaba su mañana al azar.
Siempre había una frase, un recuerdo, una escena de la vida de Cristo o una experiencia vivida que le daba dirección. No era superstición, era sabiduría espiritual. Por eso, el tercer acto matutino teresiano es claro. Nutre tu alma al amanecer con la palabra de Dios o con la experiencia santa de quien ha caminado antes que tú. No hay excusa. No se trata de tiempo, sino de amor. Y donde hay amor, siempre hay lugar para una palabra que encienda la fe. Entre todos los actos que Santa Teresa de Jesús vivía cada mañana, hay uno que marca profundamente el tono espiritual de su jornada: el ofrecimiento del día a Dios. No se trata de una mera fórmula, ni de una tradición devocional repetida sin alma. Es un acto interior, profundo, que nace de la conciencia de que todo lo que suceda en las próximas horas, lo bueno y lo difícil, lo visible y lo oculto, debe ser entregado voluntariamente en manos del Señor. La famosa oración teresiana, nada te turbe, nada te espante, no es solo una exhortación al ánimo, es en realidad una actitud espiritual frente a la vida, una forma de declarar, al comenzar el día, que ninguna circunstancia externa puede perturbar el alma que está abandonada en Dios. Teresa vivía este ofrecimiento como un ancla invisible que la mantenía firme, incluso en medio de enfermedades, críticas, responsabilidades, soledad y pruebas interiores. Ofrecer el día significa algo más que pedir ayuda o protección. Significa renunciar al control absoluto sobre lo que sucederá. Significa confiar. Significa reconocer que el día que comienza no nos pertenece, que no es para cumplir exclusivamente nuestros planes, sino para responder a la voluntad divina, aunque ésta se nos manifieste en caminos inesperados o cruzados. En este acto, el alma se hace pobre. Deja de exigir, de manipular, de condicionar, y al mismo tiempo se hace libre. Porque al entregar todo a Dios, el alma ya no depende del resultado, sino de la fidelidad. Este ofrecimiento matinal no resuelve los problemas mágicamente, pero ordena el corazón desde dentro. Y un corazón ordenado camina con más claridad, más paz, más equilibrio. Santa Teresa acostumbraba a comenzar sus días con frases breves pero poderosas. Señor, haz de mí lo que quieras. Estoy en tus manos. Tú lo sabes todo. Estas expresiones, nacidas de la experiencia mística, no eran resignaciones pasivas, sino decisiones activas de abandono. Decisiones que le permitían entrar en el día con serenidad, porque ya había soltado las riendas de su vida y las había colocado, por amor, en las manos de su Creador. Hoy, muchas personas comienzan el día con ansiedad anticipada. Temen lo que vendrá, planean cada detalle con rigidez, se frustran cuando algo no sale como esperaban. En ese contexto, el ofrecimiento teresiano del día es un bálsamo. Cambia la perspectiva. Ya no se trata de que el día salga bien, sino de que el alma permanezca unida a Dios en cada paso, independientemente de los resultados. Ese es el verdadero orden del día, no lo que sucede afuera, sino lo que sucede dentro del alma. Este ofrecimiento también tiene una dimensión reparadora, es decirle al Señor: todo lo que hoy viva, Señor, sea para tu gloria. Incluso los momentos difíciles, el cansancio, las injusticias, las frustraciones, todo puede ser ofrecido como sacrificio, como oración, como semilla. Santa Teresa, desde su celda, desde sus fundaciones, desde su enfermedad, ofrecía el día como un altar, y eso transformaba lo ordinario en sagrado. Para muchos creyentes, esta práctica puede ser tan simple como una oración matinal. Señor, te entrego este día. Haz de él lo que tú quieras. Que todo lo que viva hoy sea para tu gloria. No es necesario buscar palabras complejas. Basta con decirlo con verdad. Porque en el ofrecimiento, lo que importa no es la elocuencia, sino la sinceridad interior. También es importante señalar que este acto de ofrecimiento no anula nuestra responsabilidad.
No es una excusa para la pasividad ni una justificación para el descuido. Al contrario, quien ofrece su día a Dios se siente aún más comprometido a vivirlo con fidelidad, con amor, con responsabilidad, porque sabe que cada gesto, cada decisión, cada palabra es parte de esa ofrenda. Santa Teresa encontraba en este acto una fuente constante de paz. Sabía que no podía controlar todo. Sabía que incluso sus mejores planes podían ser cambiados por la providencia. Pero lejos de rebelarse, aprendió a confiar, aprendió a caminar con fe, no con seguridad humana. Aprendió que Dios puede hacer más con un corazón confiado que con un alma perfeccionista. La clave está en repetir este ofrecimiento no solo por la mañana, sino recordarlo durante el día. Cuando algo se desordena, cuando algo duele, cuando algo desconcierta, recordar: este día es tuyo, Señor. Esa simple frase, dicha desde el corazón, restablece el orden interior, porque devuelve al alma a su centro. Y el centro no es uno mismo, sino Dios. Este acto también fortalece la mente. El ofrecimiento reduce la presión del rendimiento, libera del peso de la autoexigencia y permite que la persona viva el día con mayor libertad de interior. En lugar de vivir para complacer a todos o para demostrar algo, se vive para agradar a Dios. Y ese cambio de enfoque transforma el modo en que enfrentamos las tareas, las relaciones, las decisiones. En la tradición espiritual cristiana, el ofrecimiento matinal ha sido considerado una de las prácticas más fecundas para cultivar la unión con Dios. No requiere lugar, ni tiempo, ni elementos externos. Solo requiere un corazón dispuesto a decir: aquí estoy. Santa Teresa lo decía con fuerza: el alma que comienza el día en Dios lo termina en paz, y su vida lo confirma. Las dificultades no desaparecían, pero su alma no se quebraba, porque cada día comenzaba con una entrega total. Para quienes viven en medio de responsabilidades familiares, laborales o sociales, este ofrecimiento puede ser el único momento verdaderamente libre del día. Un instante breve, pero decisivo, en el que el alma recupera su soberanía, no por dominio propio, sino por abandono confiado, porque en ese instante el alma recuerda que no es esclava del tiempo, ni del resultado, ni de los demás, sino hija amada de Dios. Incluso en las circunstancias más adversas, el ofrecimiento transforma. Hay testimonios de personas que han perdido todo y sin embargo han conservado la paz, porque cada día lo habían entregado a Dios, porque habían aprendido a decir con Santa Teresa: nada me turba, porque todo lo he puesto en manos del que no falla. Por eso, el cuarto acto matutino teresiano es este: ofrecer el día completo a Dios desde el primer momento, no como un acto simbólico, sino como una decisión vital, porque el alma que se entrega al comenzar el día ya ha vencido antes de que empiece la batalla. Pocas cosas definen tanto el alma cristiana como el amor concreto, y Santa Teresa lo sabía. Por eso no concebía una vida espiritual auténtica sin obras silenciosas de caridad. Para ella, la santidad no comenzaba con grandes gestas ni visiones sublimes, sino con actos pequeños, ocultos, casi invisibles, especialmente al comenzar el día. Entre los hábitos matutinos que más valoraba, Teresa cultivaba uno que hoy parece contracultural: hacer un acto de servicio oculto antes de pensar en uno mismo. Esta decisión, aparentemente sencilla, transforma la estructura espiritual del alma, porque orienta el día desde la entrega, no desde la exigencia, desde el amor, no desde el yo. Muchos, al despertar, piensan en sus obligaciones, en su desayuno, en su agenda. Pero el alma teresiana, aún entre dolores, cansancio o prisas, busca primero una oportunidad de servir. Y no por obligación, sino por amor. Un amor que no necesita ser visto, ni agradecido, ni aplaudido,
Solo necesita ser ofrecido en silencio a Dios. Santa Teresa enseñaba que el alma crece más cuando ama en lo pequeño que cuando se exalta en lo extraordinario. Dios no mira tanto la grandeza de las obras, sino el amor con que se hacen, repetía con convicción. Y en esa línea comenzaba muchos de sus días con gestos de caridad doméstica: tender una cama ajena, preparar el agua a una hermana enferma, escribir una nota de consuelo, organizar sin ruido lo que alguien olvidó. Este tipo de caridad no requiere condiciones especiales. Basta la disposición del corazón. Todos, incluso en medio de una vida ocupada, pueden hacer algo pequeño por alguien antes de comenzar sus propias actividades. Y ese gesto, si se hace con humildad y amor, adquiere un valor inmenso ante Dios. ¿Por qué hacerlo al amanecer? Porque en ese momento el alma está más libre de juicios, más receptiva, más desnuda, porque aún no ha sido contaminada por el cansancio, por la queja o por la comparación. Servir al despertar es como ofrecer las primicias del día a Dios, no solo en palabras, sino en obras. Es decirle: antes de vivir para mí, quiero amar en tu nombre. Y no se trata solo de actos materiales. Puede ser una oración ofrecida en secreto por alguien que sufre, una palabra amable a quien convive contigo, un mensaje de aliento a quien sabes que lo necesita. Lo importante es que no se vea, que no se anuncie, que no se presuma. Porque el acto oculto tiene una pureza que lo eleva más alto que 1000 proclamaciones visibles. Santa Teresa hablaba de la humildad operativa, esa virtud que nos mueve a hacer el bien sin necesidad de que nadie lo note. Porque el alma que ama en silencio se une al modo en que Dios ama, eficazmente y sin estruendo. Quien empieza el día así, se fortalece contra el egoísmo que tantas veces nos devora en las primeras horas. Hay un misterio espiritual profundo en este hábito. El alma que sirve sin ser vista se convierte en templo vivo del espíritu, porque ha puesto a otro en el centro, ha roto el circuito del yo, ha vencido la inercia del ego. Y eso produce una libertad interior que pocas prácticas logran alcanzar. En los conventos fundados por Santa Teresa, era común ver que cada hermana realizaba, sin decirlo, un pequeño gesto por otra. El espíritu no era de competencia, sino de discreta generosidad. La santa animaba a que cada día comenzara con un acto de caridad escondida, como forma de cultivar la humildad, purificar la intención y crecer en amor real. Muchos piensan que necesitan tiempo o dinero para hacer el bien, pero lo que el alma necesita es disponibilidad interior. El gesto puede ser mínimo, casi imperceptible, pero si nace del amor tiene un valor eterno. Porque lo que cuenta no es el tamaño del acto, sino el movimiento del corazón. En su libro de la vida, Santa Teresa relata cómo algunos de los momentos más fecundos de su jornada eran aquellos en los que, sin que nadie lo supiera, había hecho algo por amor a Jesús en los demás. No necesitaba reconocimiento. Su recompensa era interior, la alegría secreta de haber amado. Este tipo de caridad también protege la mente, porque la saca de sí misma, la desplaza del círculo repetitivo de las preocupaciones y la orienta hacia el otro. Y en ese cambio de foco, muchas ansiedades se disuelven. El alma se refresca, se ordena, se aligera, porque el amor es el mejor remedio contra el encierro interior. Además, este acto matutino fortalece la perseverancia espiritual. Quien empieza el día sirviendo, tiene más disposición a seguir amando a lo largo de la jornada. Ha roto el hielo del egoísmo y ha entrado en la dinámica del don. Y eso genera una inercia positiva que se manifiesta en paciencia, en dulzura, en comprensión. No porque todo sea perfecto, sino porque el alma ha sido entrenada desde el inicio para dar y no solo para recibir.
Incluso cuando uno vive solo, esta caridad oculta puede vivirse. Desde ordenar con más esmero un espacio común, hasta ofrecer un sacrificio silencioso por el bien de otros, o preparar con más amor lo que uno hará más tarde. Lo que importa es la intención, comenzar el día dando, no exigiendo. Este hábito también educa el corazón en la discreción. Enseña a no necesitar aplauso, a no depender de la aprobación, a no buscar recompensa inmediata. Y eso es una forma de libertad. Porque quien se acostumbra a hacer el bien en secreto, se vuelve más fuerte, más sereno, más estable. Ya no actúa por reacciones emocionales, sino por convicciones profundas. Santa Teresa repetía que quien se mira mucho a sí mismo, poco avanza. Y este acto matinal de caridad oculta es un modo concreto de mirar al otro desde el primer instante del día, de romper el espejo del ego y abrir la ventana de la misericordia. Por eso el quinto acto matutino teresiano es claro. Realiza un acto de caridad oculto antes de pensar en ti. No importa cuán pequeño sea. Si se hace con amor y en silencio, se convierte en una llama que enciende el alma y da gloria a Dios desde el primer paso del día. La prisa es uno de los grandes enemigos de la vida interior. Apenas se abren los ojos, muchas personas se lanzan al día como quien corre sin saber a dónde va. Pero Santa Teresa de Jesús nos enseña algo radicalmente distinto. Antes de dar el primer paso, hay que mirar el alma. No basta con despertar. Hay que despertarse espiritualmente. Y eso solo se logra con un acto breve, pero decisivo: la revisión interior matinal. Es tan simple como profundo. Al comenzar el día, la santa recomienda que el alma se pregunte: ¿estoy con Dios o distraído en mí mismo? Esta pregunta, aparentemente sencilla, tiene el poder de corregir la trayectoria antes de que comience el viaje, porque muchos viven jornadas enteras guiados por la confusión, por las emociones, por la reactividad, sin haberse detenido ni un momento a examinar el estado real de su corazón. La revisión interior es, en palabras teresianas, una mirada humilde hacia adentro. No se trata de un examen riguroso o culposo, sino de un acto de sinceridad ante Dios. Es reconocer cómo está el alma en ese instante preciso, si está encendida o tibia, si está en paz o inquieta, si desea agradar a Dios o simplemente sobrevivir al día. Esa lucidez inicial puede marcar la diferencia entre un día mecánico y un día espiritual. Santa Teresa lo practicaba constantemente. En su celda o en medio de sus múltiples fundaciones, siempre encontraba un instante, aunque fuera breve, para revisar el estado de su alma al amanecer. No por escrúpulo, sino por amor, porque sabía que el alma que comienza el día en verdad camina más recta. No se deja engañar por apariencias, ni por emociones pasajeras, ni por la presión de lo urgente. Esta revisión puede adoptar muchas formas, pero todas ellas parten del mismo principio: la verdad. No se trata de generar sensaciones artificiales, ni de fingir una espiritualidad que no se vive. Al contrario, lo más valioso de esta práctica es que permite reconocer con humildad el punto exacto donde uno está. Si estoy frío, lo reconozco. Si estoy seco, lo entrego. Si estoy en paz, lo agradezco. Si estoy en lucha, lo ofrezco. El alma que se atreve a mirarse al despertar comienza el día con luz. Santa Teresa decía que la humildad es andar en verdad. Y esta revisión matinal es un ejercicio de humildad espiritual. Es decirle a Dios: aquí estoy, no como me gustaría estar, sino como realmente estoy. Esa sinceridad abre las puertas a la gracia, porque Dios no actúa en el personaje que fingimos, sino en el alma que se muestra con transparencia. Hay quienes temen mirar hacia adentro porque no les gusta lo que van a encontrar. Pero la revisión interior no busca perfección, sino disposición. No pretende que el alma esté siempre encendida, sino que sea capaz de reconocer su necesidad.
Y esa conciencia es el punto de partida de toda transformación, porque solo quien se reconoce sediento busca el agua viva. Solo quien se reconoce perdido busca el camino. Una práctica concreta recomendada por muchos discípulos de Santa Teresa consiste en detenerse un instante, en silencio, antes de levantarse completamente y preguntarse: ¿dónde está mi corazón esta mañana? La respuesta puede ser una palabra, una imagen, una sensación. Lo importante es escucharla y ofrecerla a Dios tal como es. Ese acto, aunque parezca breve, orienta la jornada con realismo espiritual. También puede ayudarse con una jaculatoria, una frase breve que exprese el deseo profundo del alma. Algo como: Señor, ven a buscarme, o hazme volver a ti, o simplemente guíame hoy. Estas frases, nacidas de la revisión interior, actúan como brújulas en medio del torbellino cotidiano. No hacen falta discursos. Basta una mirada interior sincera y un suspiro dirigido al cielo. Esta revisión protege el alma de dos peligros comunes al comenzar el día: la dispersión y el autoengaño. La dispersión ocurre cuando el alma se lanza al mundo sin dirección. El autoengaño, cuando se convence de que todo está bien sin haber examinado nada. Teresa combatía ambos males con lucidez y sencillez. Mirar hacia adentro, sin miedo, sin evasiones, sin excusas. Y si se encontraba distraída o seca, no se desesperaba, lo ofrecía, lo ponía en manos de Dios y seguía adelante con humildad. Esta actitud tiene también un efecto protector sobre la mente. Al revisar el estado interior, el alma reduce la reactividad emocional que suele aparecer en las primeras horas del día. Se vuelve más consciente, más presente, más firme. En lugar de reaccionar automáticamente ante los estímulos, puede responder desde un lugar más profundo, porque ha hecho el esfuerzo de ver desde dónde está viviendo. El mundo empuja a vivir desde afuera, desde las obligaciones, los mensajes, los compromisos. Pero esta práctica invita a vivir desde dentro. Desde el corazón habitado por Dios, desde la conciencia de que cada día es una oportunidad para amar, para ofrecerse, para crecer. Y eso solo se puede hacer si uno sabe, desde el inicio, cómo está su alma. Santa Teresa tenía una capacidad admirable para reconocerse tal cual era. No se enmascaraba ante Dios, no se engañaba con apariencias. Por eso avanzó tanto en la vida espiritual, porque no caminaba sobre ilusiones, sino sobre verdad. Y la revisión interior matinal era una de las formas más eficaces que tenía para andar ese camino de verdad, incluso en medio de la fragilidad humana. Esta práctica también ayuda a cultivar la vigilancia espiritual. Al conocer el estado del alma, uno puede prepararse mejor para las tentaciones, para los desafíos, para los encuentros difíciles. No desde el miedo, sino desde la sabiduría, porque el alma que sabe que está débil pide ayuda. Y el alma que reconoce que está fuerte se mantiene alerta para no caer en la soberbia. Por último, esta revisión inicial es un acto de amor. No es una carga, ni una exigencia moral. Es un gesto de ternura hacia el alma propia. Es cuidar ese templo interior que muchas veces queda abandonado. Es preguntarse: ¿cómo estás, alma mía? ¿Dónde estás hoy? ¿A quién perteneces? Y al responder con honestidad, el alma se recoloca en su lugar, en el centro de la voluntad de Dios. Por eso, el sexto acto matutino teresiano es claro: revisa tu alma antes de dar el primer paso. No comiences el día sin saber dónde estás interiormente, porque quien se lanza sin dirección corre el riesgo de caminar mucho, pero lejos de Dios. Para Santa Teresa de Jesús, nada importante podía comenzar sin invocar al Espíritu Santo. Ninguna obra, ninguna palabra, ninguna decisión. Ella comprendía que el alma por sí sola
no tiene fuerza ni luz suficientes para actuar con rectitud. Necesita ser movida desde lo alto, iluminada desde dentro, sostenida desde fuera. Y por eso, una de sus costumbres más fieles era esta: invocar al Espíritu Santo antes de hacer cualquier cosa. No se trataba de una fórmula devocional que repetía por costumbre. Era un acto vital, necesario, consciente. En muchas de sus cartas y escritos se encuentran frases como: sin vos nada puedo. Venid, Espíritu Santo, que sin vos todo es ceniza. Estas palabras no eran retórica. Eran el grito humilde de un alma que había probado la fragilidad humana y había descubierto la fuerza transformadora del Paráclito. Al comenzar el día, después de despertar en Dios, guardar silencio, leer la palabra, ofrecer la jornada, servir en secreto y revisar el corazón, Santa Teresa recomendaba no dar un solo paso más sin antes invocar al Espíritu Santo. Porque el alma puede tener buena intención, puede tener deseo de santidad, puede incluso tener claridad, pero sin la gracia del Espíritu se desgasta, se dispersa, se enfría. El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios en el alma. No es una energía, ni un símbolo. Es la tercera persona de la Trinidad. Es fuego, es luz, es consuelo, es impulso. Y en la tradición cristiana es quien dirige, quien recuerda las palabras de Cristo, quien da discernimiento, quien infunde amor, quien corrige desde dentro, quien consuela sin palabras, quien levanta al alma caída y la pone de pie con nueva fuerza. Santa Teresa tenía una relación viva con el Espíritu Santo. No hablaba de él como de un concepto lejano, sino como de un amigo cercano, como de un huésped interior al que se podía acudir en cualquier momento. Y en especial, en los primeros minutos del día. Antes de comenzar sus tareas, antes de recibir a alguien, antes de escribir o fundar o responder, lo primero era invocar. Decir simplemente ven y esperar. Este acto es más poderoso de lo que parece, porque cambia la actitud con la que se emprenden las cosas. Ya no se actúa desde la prisa, ni desde la autoexigencia, ni desde la necesidad de controlar. Se actúa desde la docilidad, desde el deseo de ser instrumento, no protagonista, desde el anhelo de que cada gesto y palabra sea fruto de la gracia, no del ego. Muchos creyentes subestiman esta invocación, la consideran un detalle opcional, pero para Teresa era esencial. Ella misma confesaba que cuando olvidaba hacerlo, notaba una sequedad, una torpeza, una confusión que no sabía explicar. En cambio, cuando empezaba el día pidiendo al Espíritu que guiara sus pasos, incluso los actos más simples se convertían en oración, en ofrenda, en alegría interior. ¿Y cómo se invoca al Espíritu Santo? Con palabras sencillas pero sinceras. No hacen falta fórmulas complejas. Basta decir: ven, Espíritu Santo, ilumíname, guíame, inspírame. O bien: sin ti no puedo vivir este día, lléname. O simplemente: Espíritu de Dios, toma el control. La clave no está en la forma, sino en la apertura interior, en la disposición real a dejarse conducir. También es recomendable hacer esta invocación antes de cada actividad clave del día. Antes de hablar con alguien difícil, antes de tomar una decisión, antes de emprender una tarea. Esta costumbre genera un estilo de vida más atento, más espiritual, más fecundo, porque el alma aprende a no confiar en su propia fuerza, sino en la sabiduría que viene de lo alto. Santa Teresa decía que el Espíritu Santo es el que enciende y enciende. Es decir, no solo da calor al alma, sino que la mantiene ardiendo. Y en un mundo que enfría la fe, que debilita la voluntad, que apaga el fuego del amor, esta invocación matinal se convierte en una defensa vital. Quien empieza el día en el Espíritu no se deja arrastrar por el espíritu del mundo.
La invocación al Espíritu también tiene efectos concretos sobre la mente. Trae claridad, reduce el caos interior, ordena los pensamientos, da paz. Muchos creyentes que han adoptado esta práctica diaria dan testimonio de cómo ha cambiado su forma de trabajar, de relacionarse, de discernir. Porque el Espíritu no solo actúa en el alma, sino también en la inteligencia, en las emociones, en el cuerpo. Es luz total. Santa Teresa vivía esta relación con tanto fervor que muchas veces escribía o hablaba solo después de haber sentido su moción interior. No confiaba en su talento, ni en su experiencia, ni en su memoria. Confiaba en la inspiración, y esa inspiración solo venía cuando había sido pedida, cuando el alma se vaciaba de sí para ser llenada desde el cielo. También enseñaba que cuando no se sabe cómo orar o qué decir a Dios, el Espíritu Santo ora dentro de nosotros. Él intercede, Él gime con gemidos inefables, como dice San Pablo. Por eso invocarlo no es un lujo, es una necesidad, y especialmente al comenzar el día, cuando el alma todavía está maleable, todavía es dócil, todavía no ha sido enturbiada por lo externo. Ese es el momento para pedir que venga. Una forma concreta de practicar esta invocación matutina es reservar unos segundos, de pie o sentado, con los ojos cerrados y el corazón abierto y decir: Espíritu Santo, te necesito. Ven y haz en mí lo que tú quieras. Luego, guardar silencio. No hace falta sentir nada. No hay que esperar emociones. Basta con la fe, porque el Espíritu actúa más allá de lo sensible. Su trabajo es oculto pero eficaz. Incluso en medio del cansancio o la aridez, esta invocación es eficaz, porque no parte de lo que uno siente, sino de lo que uno cree. Santa Teresa enseñaba que incluso cuando no hay ganas, cuando el alma está seca, la invocación fiel abre caminos invisibles, porque no se trata de buscar experiencias místicas, sino de dejarse conducir como niños. Por eso, el séptimo acto matutino teresiano es claro: invoca al Espíritu Santo antes de actuar. No comiences ninguna tarea, por pequeña que sea, sin haber dicho: ven, Señor, y guíame. Porque quien comienza el día en el Espíritu, lo vive todo en Dios. Hasta ahora hemos recorrido uno a uno los 7 actos matutinos que Santa Teresa de Jesús practicaba o inspiraba en su espiritualidad. Cada uno de ellos tiene un valor propio, una luz particular, una función específica en la transformación del alma. Pero la verdadera fuerza de esta propuesta espiritual no se encuentra solo en la belleza de cada gesto individual, sino en la integración de todos en una rutina coherente, profunda y vivible. La santidad no es fruto de momentos aislados, sino de la perseverancia amorosa en lo pequeño. Por eso, el octavo paso de esta enseñanza teresiana consiste en unir los 7 actos en una práctica unificada, una rutina matinal que, sin exigir grandes tiempos, convierta el despertar cotidiano en una experiencia sagrada, ordenada y profundamente transformadora. El alma moderna, dispersa por la velocidad y las exigencias exteriores, necesita rutinas que no solo organicen el cuerpo y la agenda, sino que reorganicen el corazón. Y esta propuesta de Santa Teresa, adaptada con sabiduría, puede ser vivida tanto por religiosos como por laicos, tanto por quienes tienen mucho tiempo como por quienes apenas cuentan con unos minutos de intimidad al amanecer. ¿Cómo se estructura entonces esta rutina santa? Comienza con un acto de identidad, despertar con conciencia de pertenecer a Dios. No saltar de la cama como quien huye del sueño, sino abrir los ojos con la primera palabra dirigida a lo alto: tuyo soy, Señor. Esta frase, dicha desde el corazón, no toma más de 3 segundos, pero coloca el alma en su sitio. No soy mío, no soy del mundo, soy de Dios. Inmediatamente después, en lugar de dejarse arrastrar por pensamientos, listas de tareas o estímulos externos, el alma guarda un instante de silencio interior. Puede durar 1 minuto o 5, según las circunstancias, pero debe ser real.
Un momento sin pantallas, sin palabras, sin planificación, solo estar, solo respirar ante Dios, solo escuchar, aunque no se oiga nada. Este recogimiento es como una preparación del terreno para lo que vendrá. Una vez el alma ha sido silenciada, llega el momento de nutrirse con la palabra. Se recomienda tener previamente preparado un pequeño fragmento del Evangelio o una breve lectura del libro de la vida. No se trata de estudiar, sino de dejar que una frase penetre, que una palabra se quede, que una idea santa ilumine. La lectura no debe superar 2 o 3 minutos, pero debe hacerse con reverencia, como quien recibe el pan para todo el día. Entonces, cuando el alma ha recordado a quién pertenece, ha guardado silencio y ha escuchado la voz de Dios, es el momento del ofrecimiento. Con una oración libre o con una fórmula aprendida, se entrega todo lo que el día traerá: las alegrías, los trabajos, las luchas, los cansancios. Se dice a Dios: esto es tuyo, úsalo para tu gloria. No es un abandono pasivo, sino una entrega activa. Se toma el control del día, solo para ponerlo en manos divinas. Acto seguido, sin necesidad de anunciarlo a nadie, se realiza un gesto de caridad oculta. Algo sencillo, doméstico, breve. Tender una cama ajena, preparar algo a alguien, dejar una nota de aliento, limpiar en silencio, ofrecer una oración breve por alguien que sufre. Lo importante es que sea oculto, que nadie lo note, porque en ese gesto el alma aprende a amar sin necesidad de reconocimiento. Y eso es oro puro en la vida espiritual. Después de este gesto, el alma mira hacia adentro. Se hace la pregunta: ¿cómo estoy? O ¿dónde está mi corazón hoy? Es el momento de la revisión interior, no para juzgarse ni condenarse, sino para orientarse, para saber si se está comenzando desde la fe o desde la distracción, desde el amor o desde la rutina, desde la entrega o desde la pereza. Este examen breve es como mirarse en el espejo de la verdad antes de salir al mundo. Finalmente, justo antes de emprender cualquier tarea, incluso la más pequeña, se realiza la invocación al Espíritu Santo. Puede ser en silencio o en voz baja, con una frase aprendida o con una súplica espontánea. Lo esencial es que el alma no actúe sin haber sido dirigida, que no camine sin haber sido impulsada por lo alto, que no confíe en su sola fuerza, sino que espere la gracia que todo lo vivifica. Cuando estos 7 actos se viven de forma integrada, con orden y humildad, el alma experimenta una transformación real. No porque todo a su alrededor cambie, sino porque ella cambia desde dentro. Ya no es esclava del día, ni de las emociones, ni de los pendientes. Se convierte en protagonista espiritual de su propia vida, guiada por la gracia y anclada en el amor. Ahora bien, esta rutina no debe convertirse en una carga rígida. Es una estructura flexible, viva, que puede adaptarse según el estado de vida de cada uno. Algunos podrán dedicar 20 minutos a vivirla con calma, otros quizás solo 7. Lo importante no es la duración, sino la intención. No es la cantidad, sino la dirección. Cada alma debe encontrar su modo de vivir esta secuencia, sin compararse ni exigirse artificialmente. Santa Teresa no buscaba perfección externa, buscaba verdad interior. Por eso sus consejos siguen siendo tan actuales, porque no dependen del contexto, sino del corazón, porque no exigen condiciones ideales, sino amor verdadero. Y esta rutina matinal, inspirada en su camino, es un ejemplo perfecto de cómo vivir una espiritualidad profunda en medio de una vida ordinaria. Integrar estos 7 actos es como construir una escalera interior que lleva al alma desde el sueño hacia la santidad. Cada paso es pequeño, pero firme. Cada escalón es simple, pero necesario. Y quien sube por ellos con constancia, aunque sea en medio de debilidades o tropiezos,
llegará cada día más cerca del corazón de Dios. Por eso, unir estos hábitos no es solo una propuesta devocional, es una estrategia espiritual de transformación cotidiana. Es elegir no dejar al azar las primeras horas. Es decidir no vivir en piloto automático. Es comprometerse a comenzar cada día como lo que verdaderamente es. Un regalo de Dios que merece ser vivido con conciencia, con humildad y con amor. Todo camino espiritual verdadero encuentra resistencias, no por debilidad del método, sino por la fragilidad humana. Y cuando se trata de establecer una rutina santa al amanecer, como la que propone Santa Teresa de Jesús con estos 7 actos matutinos, los obstáculos son tan frecuentes como predecibles. El alma desea el bien, pero la carne es lenta, la mente se distrae, las emociones oscilan y el mundo no colabora. Por eso este bloque está dedicado a identificar esos obstáculos comunes y, sobre todo, a mostrar cómo vencerlos con sabiduría y perseverancia. El primer gran obstáculo es la falta de constancia. Muchas personas comienzan con entusiasmo, viven los primeros días con fervor, pero a la semana la rutina decae. Surgen excusas, olvidos, cansancio y la práctica se diluye. Esto es natural, pero no inevitable. Santa Teresa sabía que el alma necesita formar hábito, y el hábito espiritual no se impone por fuerza, sino que se cultiva como una semilla. La clave es no abandonar por haber fallado un día, no exigirse una perfección inmediata, volver a empezar aunque sea 1000 veces sin desánimo. La constancia no se mide por la ausencia de caídas, sino por la fidelidad en levantarse. Por eso, Teresa enseñaba que Dios no se cansa de esperar, sino que nos da la mano cada vez que volvemos. La solución ante este obstáculo es tener un plan realista, adecuado al propio estado de vida, y permitir que la rutina crezca poco a poco. No todo debe aplicarse de golpe. Se puede comenzar con 3 actos y añadir los demás gradualmente, hasta que el alma los desee por sí sola. El segundo obstáculo es la distracción mental. Apenas comienza la oración o el silencio, la mente se llena de pensamientos, pendientes, recuerdos. Esto frustra a muchos, que creen que si hay distracción no hay oración. Pero Santa Teresa enseñaba lo contrario. No importa tener muchas distracciones, sino no desanimarse por ellas. El alma que persevera en medio de la distracción ama con mayor pureza, porque no se mueve por consuelo, sino por fe. La solución aquí no es luchar contra cada pensamiento, sino redirigir con suavidad. Volver una y otra vez al acto de amor, a la frase, a la presencia de Dios. Aceptar que en la vida espiritual la atención se entrena y que cada retorno humilde a la oración es una victoria. Teresa misma decía que, a veces, una distracción bien ofrecida a Dios vale más que un largo momento de fervor sin humildad. El tercer obstáculo es la tentación de lo urgente. El alma despierta con buena intención, pero pronto aparece una tarea apremiante, un mensaje, una llamada, una responsabilidad doméstica, y se pospone lo espiritual para más tarde, un más tarde que muchas veces no llega. Santa Teresa era firme en esto. Lo primero debe ser Dios, porque si no lo es, todo lo demás se desordena. La clave para vencer esta tentación es anticiparse, preparar desde la noche anterior un espacio, un momento, una decisión firme. Mañana al despertar, lo primero será para Dios, aunque sean 5 minutos, aunque todo grite alrededor, porque lo urgente siempre parecerá más importante, hasta que uno descubre que sin lo esencial, lo urgente se vuelve inútil. El cuarto obstáculo es el desánimo espiritual. Hay días en que el alma se siente fría, vacía, sin ganas. Parece que todo esfuerzo es en vano, que la rutina no produce frutos, que no hay avance. Esta sensación es común y no indica fracaso. Santa Teresa vivió años enteros de sequedad y lucha interior.
pero jamás abandonó su oración ni su entrega, porque sabía que Dios trabaja incluso cuando no lo sentimos. Ante el desánimo, no hay que forzarse a sentir fervor, sino perseverar con humildad. Hacer el acto aunque sea sin gusto, decir la frase aunque suene seca, sentarse en silencio aunque no haya consuelo. Porque en ese acto silencioso de fidelidad, el alma se purifica, se fortalece, se hace más libre. Teresa lo llama amar sin interés, es decir, amar sin buscar sentir, sino simplemente por amor. El quinto obstáculo es el perfeccionismo espiritual, la trampa de querer hacer todo perfecto, seguir la rutina sin fallas y juzgarse duramente al menor descuido. Esto puede paralizar, porque convierte una práctica de amor en una obligación pesada. Santa Teresa advertía contra este peligro. El demonio nos engaña cuando nos hace buscar la perfección sin amor ni humildad. La solución es aprender a amar la imperfección ofrecida, a confiar en que Dios prefiere un alma sencilla que se levanta cada mañana con amor, aunque a veces olvide o se distraiga, que un alma exigente consigo misma, pero cerrada a la gracia. Lo importante no es hacer todo, sino amar en todo lo que se haga, incluso en lo poco, incluso en lo pobre. El sexto obstáculo es la soledad espiritual. Muchas personas sienten que caminan solas en esta búsqueda, que nadie a su alrededor comparte su deseo de comenzar el día en Dios. Esto puede generar aislamiento o tristeza. Santa Teresa lo vivió. Sus reformas fueron incomprendidas, criticadas, muchas veces ridiculizadas, pero jamás se detuvo, porque sabía que el alma no camina sola cuando camina con Dios. Para superar este obstáculo, es útil buscar algún compañero espiritual, alguien que también viva, aunque sea de forma diferente, un deseo de santidad. También ayuda a leer a los santos, escuchar meditaciones, escribir un diario espiritual. Toda forma de comunión, visible o invisible, fortalece el alma. Pero sobre todo, hay que recordar que Jesús nunca abandona a quien le busca desde el amanecer. El séptimo y último obstáculo es la duda de su utilidad. Preguntarse si realmente estos actos cambian algo, si no será mejor dormir un poco más, si no es demasiado idealista. A veces el alma, tentada por el escepticismo moderno, se cierra. Pero Santa Teresa diría: pruébalo, persevera y verás. Porque estos actos, aunque simples, reordenan el alma desde la raíz. No producen fuegos artificiales, pero encienden brasas que arden todo el día. No dan respuestas inmediatas, pero crean las condiciones para que Dios actúe. No prometen una vida sin problemas, pero regalan un corazón en paz, aún en medio de las pruebas. Y eso es, en realidad, el mayor fruto. Por eso, al llegar a este punto del camino, el alma debe recordar: los obstáculos no son señal de que el camino está mal, sino de que es valioso. Y todo lo valioso requiere lucha, paciencia, humildad, pero también promete frutos duraderos. No hay acto de fidelidad que se pierda. Cada mañana ofrecida, cada palabra dicha con fe, cada silencio sostenido es una piedra en la construcción de una vida santa. Una sola mañana puede cambiar el curso de una vida. Una sola decisión al despertar puede determinar el tono de toda una jornada e incluso el destino eterno de un alma. Así lo comprendió Santa Teresa de Jesús, y por eso nos dejó estos 7 actos matutinos no como un conjunto de consejos sueltos, sino como un verdadero camino de transformación diaria. Hemos recorrido paso a paso esa senda, desde el despertar con conciencia de pertenencia divina, pasando por el silencio interior que abre el alma, la nutrición con la palabra, el ofrecimiento confiado, el gesto de caridad escondida, la revisión interior sincera y la invocación del Espíritu Santo. Luego, en el 8º bloque, vimos cómo integrarlo todo en una rutina santa y en el 9º, cómo superar los obstáculos que inevitablemente se presentarán. Ahora llegamos al final, pero este final no es un cierre, es una llamada a vivir,
a comenzar de nuevo, a no dejar ni un solo amanecer más en manos de la costumbre o la dispersión, a consagrar los primeros minutos del día con la misma seriedad con la que se consagra una vida entera, porque en verdad, cada día es una vida en miniatura, y quien consagra sus mañanas, consagra su existencia. Santa Teresa decía que una hora ganada en la mañana es una batalla vencida para todo el día. Sabía que el alma que empieza orientada a Dios tiene más claridad, más templanza, más fortaleza. Y también sabía que cuando el alma no se dirige desde el inicio, fácilmente cae presa del mundo, del ruido y de sí misma. Por eso insistía: no dejes tu mañana al azar, no entregues tus primeros pensamientos a lo inútil, no pierdas el momento en que Dios quiere hablarte en lo más hondo. La promesa de esta práctica no es éxito exterior, ni días sin problemas. No, la verdadera promesa es más grande, una paz interior que el mundo no puede dar ni quitar, una capacidad de atravesar el dolor con fe, una alegría que no depende de lo que ocurre, sino de quien habita dentro. Esa es la promesa, que si comienzas tu día en Dios, Dios caminará contigo en cada hora que venga. Muchos se preguntan: ¿vale la pena este esfuerzo cada mañana? ¿No es demasiado pedir en medio de una vida tan ocupada, tan exigente, tan impredecible? La respuesta es sencilla y profunda. Vale la pena porque el alma lo vale, porque tu alma, tu interior, tu eternidad, no pueden depender del azar, de la rutina, de lo automático. Si tu alma es lo más precioso que tienes, entonces merece lo mejor al comenzar cada día. Y lo mejor no son métodos humanos, ni estrategias de éxito, ni rutinas de rendimiento. Lo mejor es Dios. Y Dios no se impone. Dios se ofrece. Está presente cada amanecer, esperando a ser mirado, esperando a ser nombrado. Él no entra con violencia, pero cuando se le abre el corazón desde temprano, lo transforma todo desde dentro. Esta rutina no es una obligación, es una respuesta. No nace del deber, sino del amor. El que ha probado comenzar el día en Dios no quiere volver atrás, porque descubre que la mente se aclara, que el corazón se ordena, que la voluntad se fortalece. Y no por magia, sino por gracia. Una gracia silenciosa, estable, cotidiana, pero real. Santa Teresa vivía todo esto no desde la teoría, sino desde la experiencia. Sufrió enfermedades, incomprensiones, arideces, noches oscuras, pero jamás dejó de comenzar sus días en Dios, porque sabía que esa fidelidad silenciosa, perseverante, escondida, era el secreto de su fortaleza. Por eso nos lo enseñó, por eso lo dejó por escrito. No para impresionar, sino para mostrar el camino, y ese camino está abierto para ti. No importa cómo hayas vivido tus mañanas hasta ahora, no importa cuántas veces lo hayas intentado sin éxito. Hoy puede ser el primer día. Hoy puedes decidir no empezar más con ruido, con prisa, con desorden. Hoy puedes empezar con Dios. Y entonces todo comenzará a ordenarse. No te prometo sensaciones extraordinarias, no te aseguro días sin lágrimas, pero sí te digo, con la verdad de los santos, si haces de tus mañanas un altar, tu vida entera se convertirá en una ofrenda. Y esa ofrenda humilde y perseverante será agradable a Dios. Muchos buscan métodos complicados, programas costosos, soluciones externas, pero el alma se sana y se eleva con actos simples, hechos con amor. Y no hay acto más simple y más poderoso que consagrar los primeros minutos del día a Dios, no con gestos grandiosos, sino con palabras verdaderas, con silencios fecundos, con actos escondidos que nacen del amor. Si comienzas cada día diciendo, tuyo soy, Señor, si decides callar antes de hablar, si escuchas su palabra antes de oír al mundo, si entregas tu jornada antes de planearla, si haces el bien antes de buscar el propio interés, si examinas tu alma antes de juzgar a otros, si invocas al Espíritu antes de moverte, entonces no estarás caminando solo,
estarás caminando en santidad, porque al final la santidad no es hacer cosas grandes, sino hacer las pequeñas cosas con grandeza de alma. Y no hay acto más pequeño ni más grande que comenzar el día en Dios. Si este camino ha tocado tu alma, suscríbete ahora para seguir recibiendo luz para tu vida espiritual. Comparte este video con alguien que necesita volver a Dios desde lo más simple, su amanecer. Que el Señor bendiga tus mañanas, ilumine tus pensamientos al despertar, fortalezca tu voluntad en cada decisión y abrace tu alma desde el primer respiro del día. Que el Espíritu Santo sea tu guía en cada paso y que Santa Teresa interceda por ti, para que vivas cada jornada como un acto de amor eterno. Dios te bendiga y recuerda, si el día comienza en Dios, termina en su paz.